Bienvenidos a Woodbridge Spanish SDA Church, el mejor lugar donde puedes adorar a Dios de todo corazón. Te invitamos a conocer de nuestra iglesia, ministerio musical, música que exalta el nombre de Dios, ministerio de hogar y familia, familias felices y saludables, ministerio de caballeros, hombres de liderazgo, espiritualidad y amor, ministerio de damas, mujeres temerosas de Dios, ministerio infantil, niños creciendo en el amor de Dios, ayuda comunitaria, con el lema Sirviendo, Orando y Salvando, ministerio de jóvenes Ways, desarrolla tus habilidades, ministerio de salud, para su bienestar físico y espiritual, clubes juveniles, disfruta y aprende sanamente con Jesús, nuestra escuela bíblica, aprende de Jesús para vivir una vida de éxito, My Church, a bilingual service for our second generation. Esto y mucho más es Woodbridge SDA Church, un lugar donde puedes adorar en familia. Visítanos, te esperamos. Pues hoy vamos a hablar de un tema para matrimonios, pero un tema un poquito espinoso. Se llama cuando se quiebra el amor. Ciertamente Dios dice en su palabra en el libro de Génesis que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y serán felices para siempre hasta que la muerte los separe. Eso es, ¿verdad? Lo de felices para siempre lo dice Hollywood, pero hasta que la muerte los separe lo dice la Biblia. Era el plan de Dios, ¿verdad? Que como matrimonio, cuando nos casáramos con alguien, eso durara hasta que la muerte nos separe. Aunque hay un cuento por ahí de un señor que... ¿Será que se los hago la historia? ¿Se la hago? Ok. Están pasándolo por YouTube, ¿verdad? El caso es que el señor estaba feliz porque había pasado mucho tiempo de matrimonio y por fin ya eran viejitos y ella murió, la esposa, y él estaba viudo. Pues llegó, ¿sabes que los hombres cuando se quedan viudos se ponen tan tristes, en serio, se ponen muy tristes, ellos no saben vivir sin nosotras, Dios no los creó para estar solos, así que el viejito murió luego poco tiempo después. Es un cuento, no es verdad, pero relata el cuento que cuando el viejito llegó allá donde iba, se encontró con la esposa y la esposa fue corriendo. Mi amor, ¿cómo estás? Y dice él, mi amor ni nada, la Biblia dice hasta que la muerte los separe.
Así que aquí ya no somos nada, solo para distender el ambiente. La realidad es que el plan de Dios es que sea hasta que la muerte lo separe. Pero a veces pasan cosas en el matrimonio. A veces hay situaciones difíciles. Y esta noche voy a hablar de dos específicamente. Hay muchos. El miércoles estuvimos hablando del manejo de los conflictos en el matrimonio. Y dijimos que los conflictos que no se resuelven, que no se hablan, que no se ponen sobre la mesa, que no se les busca solución, llega un momento en que como el cáncer va dañando un órgano y otro órgano y otro órgano hasta que ya el ser muere. Pues eso pasa en el matrimonio, cuando un conflicto se queda ahí mucho tiempo, se mete debajo de la alfombra y usted vive una vida triste, una vida sin deseo de estar cerca de esa persona, va a llegar un momento en que usted ya no va a querer estar en esa relación. Pues hay dos situaciones que se dan en el matrimonio que pueden ser la causa de la ruptura total del matrimonio. Y la gran pregunta es, ¿hay esperanza? Bien, miren, podríamos ser felices y decir, no, en los matrimonios cristianos no pasa esto. Esto no se ve. Pero esas dos cosas, y podemos hacerlo a modo de pregunta, ¿violencia en el matrimonio? ¿Infidelidad? ¿Realmente entre nosotros pasa eso? No, ¿verdad? Entre los cristianos no pasa eso. ¿Cuánto quisiéramos decir que no, verdad? ¿Cuánto nos gustaría creer que no pasa? Sin embargo, la realidad es que en nuestras familias pasa. En muchos matrimonios de la iglesia y fuera de la iglesia hay violencia intrafamiliar, hay infidelidad y esto lleva a que la relación matrimonial se rompa definitivamente. Dios quiere que en la familia nos amemos, nos respetemos, que no tengamos dificultades, que la familia sea un nido de amor. Ese es su plan. Pero todos nosotros sabemos que el enemigo también tiene su plan. Y dentro de su plan precisamente está este tema cuando la infidelidad se da, el estrago que deja en la familia y cuando la violencia se sostiene por mucho tiempo, todo el mal que trae hacia los matrimonios. Necesitamos diferenciar conflicto familiar de violencia familiar. Conflicto familiar es lo que pasa en cualquier familia, en cualquier matrimonio, donde los esposos discuten o no se ponen de acuerdo por algo o no están de acuerdo. Eso es un conflicto. O no me gusta que me hagas eso, no me gusta que me digas aquello. Eso es natural en cualquier relación. O sea, cualquier relación tiene conflictos, sea entre esposos, entre hijos, entre la mamá, el papá, los hijos. Cualquier relación tiene conflicto. Ahora, ¿a qué le podemos llamar violencia intrafamiliar? Primero, la violencia es el método que usan algunas personas para solucionar sus conflictos. Si es violencia intrafamiliar, estamos hablando de que ese tipo de violencia se da entre los miembros ¿de qué? De una familia. La violencia va desde miradas cargadas de odios hasta la muerte. Y en ese medio hay un montón de actitudes y de acciones que se pueden dar que se llama violencia. Y ojalá que en nuestros matrimonios cristianos eso no se diera, pero no es así. La realidad es que hay muchas familias en la iglesia donde la violencia se da. Y hay unas estadísticas, en una iglesia se hizo una encuesta, una iglesia bastante grande, y la estadística fue asombrosa, porque se descubrió que el 60% de las parejas en la iglesia vivían episodios cotidianos de violencia verbal, gritos, insultos, amenazas. El 60%, eso es mucho. Pero también se descubrió que el 20% admitió haber tenido explosiones de ira acompañado de empujones, estrujones, y el otro golpes, y el otro 30% de las mujeres admitieron haber sido abusadas sexualmente por sus esposos dentro del matrimonio. Esto es alarmante. Y aunque no nos gustaría tener que hablar de esto, esto es una realidad que tenemos que tocar.
No podemos hablar de familia y creer que en las familias todo es bonito cuando sabemos que hay situaciones en la familia reales que necesitamos enfrentar. ¿Cuáles son las características de la violencia intrafamiliar? Hay muchas características. Violencia es toda acción verbal, física, emocional, que se hace con la intención de dar dolor o provocar daño físico, daño psicológico, sexual o económico en un miembro de la familia. Eso es violencia. Violencia no son solo golpes. Violencia no son solo empujones. Hay varios tipos de violencia. Está la violencia física, que es la que normalmente conocemos como violencia y la que vemos muy a menudo, en la que ustedes saben, ¿verdad? Hay empujones, patadas, cachetones y todo tipo de violencia, pero está la violencia verbal. Y tú te preguntarás, ¿hay violencia verbal? Sí hay violencia verbal. Los insultos son violencia verbal. Las amenazas es violencia verbal. Cuando alguien te habla y te denigra, eso es violencia verbal. Cuando alguien te habla para como manipularte y obligarte a hacer lo que tú no quieres hacer, eso es violencia verbal. Pero también está la violencia psicológica. Y tú dices, ¿violencia psicológica? ¿Qué es eso? Sí. Cuando yo hago sentir a la otra persona que no vale nada, que es un inútil, que es tonto, que no sabe lo que dice, que se está volviendo loco, que no piensa, eso es violencia psicológica. Cuando le hablo de tal manera o la hago sentir humillada, humillado, desplazado, eso se llama violencia psicológica. Está la violencia económica, que es cuando uno de los miembros de la familia abusa económicamente del otro, ya sea porque no trabaja, porque no consigue dinero, o porque le quita el dinero, porque no le da lo que debe dar, porque no cumple con el compromiso que tiene que cumplir en la casa económicamente. Eso se llama abuso económico. He conocido damas que trabajan y los esposos le dicen, dame tu sueldo, que eso me toca a mí. Yo lo administro. Eso es abuso económico. Pero también he conocido esposos que las damas dicen, a ti te toca mantener la casa y lo que yo gano me lo gasto yo. Y no te doy nada. Y tú cumple con todo lo que tienes que cumplir, que lo mío es solo mío y lo tuyo es mío y tuyo y de todo el mundo. Eso es abuso económico. Y les digo esto para que entendamos que la violencia se puede dar tanto en los hombres como en las mujeres. Aunque las mujeres tradicionalmente han sido las víctimas de violencia de mayor porcentaje, porque ustedes saben que hemos crecido en una cultura predominantemente machista, donde se ha enseñado que la mujer es un objeto que se puede manejar, manipular y abusar a su antojo, porque la mujer no tiene capacidad de pensar ni de tomar decisiones. Eso es lo que dice la cultura en la que hemos crecido. Pero recuerden que cuando Jesús nos llama, nos da otra cultura, la cultura de ser cristianos. Amén. Y eso me encanta, porque seas hombre o mujer, cuando Dios nos llama a sus caminos, nos llama a cambiar nuestra vana manera de ¿qué? De vivir. Tenemos también la violencia sexual, que ya ustedes tienen una idea y no la vamos a explicar mucho, pero cada vez que tú obligas a alguien a sostener relación contigo, no importa si es tu esposa o si es tu esposo, en contra de su voluntad, eso es abuso sexual. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunos mitos alrededor de la violencia que me encantaría tratar, y esos mitos, pastor, necesito que me avise con el tiempo porque este tema es largo y no quisiera mandarlos para la casa a las 10 de la noche. No, mentira, es broma. No los voy a mandar. Miren, algunos mitos que se ven alrededor de la violencia es creer que la violencia, no, eso fue una sola vez y ya. Yo recuerdo que mi abuelo siempre decía, nunca permitas que te toquen, porque el día que lo hagan una sola vez, eso va a pasar muchas veces más. Así que no lo permitas la primera vez, ni hombres ni mujeres, ni que perdí el control, ni que fue sin querer, no lo permitas.
Porque cuando se permite la violencia, entonces se abre una compuerta que va a abrir paso a muchos otros actos de violencia. Otro mito es que eso es un asunto familiar y privado y nadie tiene que meterse en eso. Y por eso usted ve que a veces el esposo y la esposa, o el esposo está pegándole a la esposa y el vecino oye y no se mete. Ah, no, eso son cosas de marido y mujer. Al otro día amanece la mujer ahí muerta y eran cosas de marido y mujer. La violencia no es privada, así como no es privado el hecho de que se le esté pegando a un niño, eso no es privado, usted llama a la policía, ¿verdad que sí? Cuando usted está viendo un maltrato a un niño, pues lo mismo tiene que pasar cuando se da entre esposo y esposa. Igual, el mito de que no, los hombres y las mujeres siempre han peleado, eso es toda la vida, es verdad. Caín, desde que Dios creó al mundo y el mundo pecó, ¿qué fue lo primero que hizo Caín? Agarró y mató al pobre Abel. Pero eso no significa que sea normal, ni significa que sea bueno. Otro mito es que ella se queda ahí porque quiere, ella le gusta que le peguen. ¿Han escuchado ustedes eso? Yo he escuchado hombres decir, la mujer hay que pegarle de vez en cuando porque si no le pega, pues no te quieren mucho. Y yo pregunto, ¿será verdad todo eso? ¿O no? Es que ella lo provoca. Ese es otro mito. Ella lo provoca, si ella no lo provocara, su marido no le diera. O el mito de que no, eso es porque cuando él bebe o usa droga se pone violento. O ella. Hay gente que usa droga y no es violento. Hay gente que bebe y no es violenta, así que eso no tiene que ver ni con las drogas ni el alcohol, aunque las drogas y el alcohol lo incrementan, lo complican, no se debe a, no es una causa eso. Entonces, la violencia intrafamiliar no tiene un solo elemento causal, no tiene una sola causa, hay muchas razones. Hay muchas razones por las que se puede dar la violencia y algunas de ellas son porque la falta de control de impulso. Usted no sabe cómo resolver los problemas y los conflictos a menos que sea peleando. Y se llama abuso porque usted al jefe cuando se enoja no le da una cachetada, ¿verdad que no? No. Yo no he visto a nadie que se enoje con el jefe que le entre a patadas. Nadie se atreve porque hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Te van a botar del trabajo. O con el policía. Perdí el control de los impulsos con el policía y le di. No, yo no he visto eso. Tiene que ser que esté enfermo. Pero una persona en su sano juicio no lo hace. Entonces, ¿por qué lo hace con su esposa? ¿Por qué pierde el control con su esposa? Porque se da el permiso de abusar y entender que esa esposa es un ser más débil y que está por debajo, quien merece ser tratada de esa manera. Hay otra razón, entre comillas, vamos a decirlo porque no hay razón justificable para la violencia y es la carencia afectiva. Las personas violentas en la familia, y se llama intrafamilia porque no soy violento afuera, soy violento en mi casa, con los miembros de mi familia. Tanto hombres como mujeres pueden haber venido de un hogar donde hayan vivido violencia también. O donde hayan tenido carencias afectivas, donde no se les haya dicho te amo, donde no hayan recibido amor y afecto. También se puede deber a la incapacidad para resolver problemas adecuadamente. Hay gente que no sabe resolver problemas y los resuelve a los puños. O los resuelve insultando, o los resuelve humillando. No sabe cómo. El abuso y las drogas lo incrementan. También el mensaje que se recibe a través de la televisión y las imágenes violentas, el estrés. Todo esto es parte de los efectos causales de la violencia. Ahora, yo les voy a preguntar algo. ¿Cuáles son las características de una persona maltratadora? Les voy a mencionar solo algunas para hacerlo por encima. Miren, los agresores suelen haber sido abusados o maltratados en su familia de origen. Generalmente. Repiten el patrón de maltrato y abuso. No importa qué tipo de abuso sea, verbal, físico o económico, cualquier tipo que sea, suelen haber vivido maltrato. La violencia en la familia donde creciste siempre fue el modo de resolver los conflictos. Así que si en casa resolvíamos el problema, pues a insultos,
a trompones y a patadas, pues yo voy a repetir el modelo. También los agresores, mujeres u hombres, a veces no comprenden cuando se les señala su conducta y suelen justificarla. No, yo no soy así, es que ella me saca de quicio. Yo no soy así, es que él a veces me habla feo, pues yo le pegué con el sartén. Sí, porque a veces creemos que las mujeres no son violentas, son violentas. Le pegan con la plancha, le pegan con el sartén, le pegan con cualquier cosa, cogen la cuchara y la tiran, el libro que tienen en la mano. Sí, es bien feo. Generalmente el agresor niega que tiene un problema. Yo no tengo un problema, no. Eso fue hoy que me pasó, pero yo no tengo ningún problema. Lleva al psicólogo a otro, yo no estoy loco. O no, ese no es mi problema, ese es el problema de fulano, que cuando llega le pone un ojo morado, pero yo nunca te he puesto un ojo morado. Claro, no le ha puesto el ojo de la cara morado, pero el del alma se lo tiene negro. ¿Ah? De insultos y maltratos. Y no, yo no soy abusador. Yo nunca te he abusado. Lo que pasa es que como yo sé cómo se maneja el dinero mejor que tú, por eso yo lo uso. Pero yo no te estoy abusando. Y el abuso va de decirte, tú no puedes salir, aquí el que manda soy yo, tú tienes que hacer la cosa como yo digo, tú eres menor que yo, aquí quien tiene el poder soy yo. Y eso lo hacen hombres y mujeres. Todo eso se llama abuso y se justifica. Entonces la gran pregunta con esto ¿es posible rehabilitar a alguien que es violento y agresor? ¿Es posible que un matrimonio que esté pasando por situaciones de violencia salga? Sí es posible. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque todas las causas que hemos dado son las causas que socialmente y psicológicamente se tienen, todos nosotros sabemos que la causa principal de la violencia, Santiago dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre nosotros? Dice el libro de Santiago, no es de nuestras pasiones que luchan dentro de nosotros. Entonces nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos hace ser conflictivos, violentos, egoístas, ¿sí o no? Sí. Así que aparte de un problema emocional y psicológico, hay un problema espiritual cuando yo me comporto de manera violenta. Entonces la violencia, la lucha de poder, el egoísmo, los celos entre nuestra familia, ¿de dónde viene? Del pecado que mora en nosotros. ¿No es lo que dice el apóstol Pablo? El pecado que mora en mí. Entonces, para poder restaurar a alguien hay que llevarlo a reconocer primero, tengo un problema con la violencia. A menos que usted admita y acepte que tiene un problema con la violencia, usted no va a poder trabajar eso nunca. Mientras lo justifique, mientras le eche la culpa a ella, mientras le eche la culpa al trabajo, mientras le eche la culpa al estrés, mientras le eche la culpa que lo que pasó lo provocó, usted no va a tener cambio. Usted solo va a tener cambio cuando usted diga, yo soy responsable de mi conducta y es verdad, tengo un problema de violencia. Yo no sé si ustedes han escuchado de Alcohólicos Anónimos, pero cuando tú participas de un grupo de Alcohólicos Anónimos, el primer paso para participar ahí es reconocer, yo soy alcohólico y no puedo manejar este problema. Igualmente pasa con la violencia. El primer paso para manejar tu situación de violencia, si lo estás viviendo, es reconocerte como una persona violenta. Y si eres víctima de violencia, reconocerte como una víctima de violencia. Reconocerte, entender, es verdad, me están violentando. Porque ¿qué significa violentarte? Obligarte a hacer lo que tú no quieres. Y a veces esto se da porque no entendemos que el hecho de que nos casamos y somos una sola carne no significa que mi mente está fundida con la tuya. No significa que tú eres mi dueño o yo soy tu dueña. Porque a veces malinterpretamos el hecho de que seamos esposos y creemos, soy tu esposo, pues soy tu amo. Y tú no eres el amo de nadie. Nuestro Señor, ¿quién es? Cristo.
Y dice Pablo que delante de Jesús no hay judío, ni griega, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Todos somos como iguales. Y si todos somos iguales delante del Señor, entonces ni yo soy tu dueño, ni tú eres mi dueña. Porque tú te adueñas de las cosas, no de las personas. A las personas tú las amas y están contigo porque quieren estar. No porque tú las obligas a que estén contigo. En la hora en punto en que tú tienes que obligar a alguien a que se quede contigo, ya no está contigo por amor. Hay una frase que yo aprendí hace mucho tiempo que decía: si amas algo, déjalo libre. Si vuelve a ti, es tuyo, y si no, nunca lo fue. Pero a veces creemos que para mantener a mi esposa cerca de mí, yo tengo que obligarla a que se quede conmigo. O a mi esposo, o hasta los novios a veces. Tú eres mío, te tienes que quedar aquí. No mires para ningún lado y no vayas para ningún lado y no hagas nada. ¿Sabían ustedes que esas son conductas abusivas? Esas son conductas abusivas. Entonces, hermanos en Cristo, tenemos que entender que la violencia surge del pecado que hay en nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace ser violentos. Y la violencia intrafamiliar es un pecado contra Dios y contra mi prójimo. Dios no admite ni defiende bajo ningún concepto la violencia intrafamiliar. A veces la gente se apoya en la Biblia para decir que Dios dijo al hombre que fuera la cabeza. Claro, usted tiene que ser la cabeza, pero la cabeza que está ahí para cuidar, para proteger, para planear, para administrar bien todo el cuerpo. Y recuerde que una cabeza sin cuello rueda. Y un cuello sin cabeza no camina. Entonces nos necesitamos, ¿sí o no? Hermanos, tanto el adulterio, la fornicación, la violencia intrafamiliar, todo esto es un pecado desagradable delante del Señor. ¿Por qué? Porque atenta con el propósito divino para la familia. No es el plan de Dios que nadie abuse de nadie en la relación matrimonial. No lo es. No es el plan de Dios que nadie pise a nadie en la relación matrimonial. No es el plan de Dios que nadie violente la conciencia de nadie. Y parece extraño, hermano. ¿Sabe por qué parece extraño? Porque es tan extraño que dos personas se casen amándose y queriéndose y terminen matándose. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó allí? Qué desagradable es la violencia intrafamiliar para el Señor. El plan de Dios para la familia, hermanos, es que no haya conflictos en medio nuestro. Y ciertamente los va a haber porque vivimos en un mundo de pecados. Sin embargo, Dios quiere que en la familia y en el matrimonio donde tú estés haya un ambiente de seguridad. ¿Ustedes creen que los ángeles de Dios pueden estar en un hogar donde la esposa o el esposo maltratan, violentan o abusan de uno de los dos? Hermanos, y hay hermanos que vienen y oran y predican y luego van e insultan a las esposas. Y hay hermanas que vienen y oran y son diaconisas o son lo que ustedes quieren que sean en la iglesia y luego van a la casa y le dan con el sartén o con cualquier artefacto de la cocina al esposo. Y pasa y venimos aquí y oramos y estamos lindos y nos sentamos juntos, pero nos matamos en casa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es paradójico. Es paradójico que en la iglesia seamos tan bonitos y en la casa tengamos un campo de batalla. Una familia cristiana caracterizada por la violencia hacia sus miembros es un mal testimonio que no agrada a Dios. No hay forma de que la gente que está alrededor de nosotros pueda creer que de verdad el amor de Dios vive en nuestras casas cuando nos estamos matando e insultándonos. Si el apóstol Juan dice en su palabra que a Dios nadie lo vio jamás y que a Dios solo va a ser visto cuando nos amemos los unos a los otros. Así que si nos estamos maltratando, si nos estamos insultando, si nos estamos matando, si nos estamos violentando, Dios no existe en nuestro hogar. Y tenemos que ser honestos. Entonces, este primer
enemigo, la violencia, atenta contra la dignidad de la persona, atenta contra la seguridad de los miembros de la familia, atenta contra el testimonio del Señor. Ahora, el otro enemigo contra la familia se llama infidelidad. No solo la violencia, infidelidad. Hermanos, Dios instituyó la familia. Y el plan de Dios era que en la familia pudiéramos confiar los unos en los otros. Lo que sostiene una relación matrimonial es la fidelidad y la confianza. Y la fidelidad y la confianza se mantiene cuando los miembros de la familia se comprometen a amarse y cuidarse en una relación de exclusividad. Y una relación de exclusividad significa que estamos Dios, mi esposo y yo, no cabe nadie más, ni siquiera los hijos. Hello, ni siquiera los hijos. La relación de pareja es solo de pareja. Y cuando cualquier tercero se llame hijo, suegros, familia o alguien X allá afuera, estamos violentando la relación de exclusividad que debe haber entre dos. Así que la infidelidad en un matrimonio tiene consecuencias devastadoras, muy devastadoras. ¿Por qué? Porque ocasiona un dolor tan terrible, peor que si se muere el cónyuge. ¿Sabían ustedes? Peor, el duelo que se vive por una infidelidad es tan doloroso o más que cuando muere uno de los miembros de la pareja. ¿Por qué? Porque cuando muere uno de los miembros de la pareja hay una justificación. Pero cuando hay infidelidad no se justifica. No se justifica. Entonces, sufrir una infidelidad ocasiona mucho dolor. Y muchas parejas no sobreviven a esto. Hay muchas parejas que se derrumban y se destruyen en el camino. El matrimonio a veces termina de una forma extremadamente dolorosa y si hay hijos de por medio, muchísimo más. Ahora, hay algunos matrimonios que sobreviven. Hay algunos matrimonios que sobreviven a la infidelidad. Y a veces solo se quedan ahí como muertos en vida, tratando de darle larga para no terminar de matar al muerto. Válgame la redundancia, ¿verdad? Pero, por otro lado, hay matrimonios que no solo sobreviven. Hay matrimonios que no solo se levantan. Hay matrimonios que no solo lo sobrepasan. Hay matrimonios que reviven. Y tú dices, ¿cómo? Sí, reviven. Y es precisamente de eso que quiero hablar. Es cierto, hay muchas cosas que pueden ocasionar infidelidad en el matrimonio. Desde la insatisfacción sexual, los vacíos emocionales, no sentirse acompañado, no sentirse deseado, la inseguridad, la rutina en la relación, hacer lo mismo siempre, no darse el amor adecuado, dejar pasar las oportunidades de agradar a uno y a otro. Todo esto puede llevar a que una relación de pareja se vaya por la borde y uno de los dos caiga en infidelidad. No es justificable, pero siempre hay razones por las que se dan. Ahora, cuando se incurre en la infidelidad, las consecuencias, hermanos, son duras y difíciles. Primero se pierde la confianza. Se pierde la confianza en el otro y empiezan las discusiones, las acusaciones, el dolor, el martirio, el por qué lo hiciste. Empieza como la mortificación de parte de la víctima hacia el victimario, el deseo de que pague. Y Dios no se equivoca, Dios lo dijo en su palabra. En Malaquías 2:13 al 16, oigan lo que dice allí sobre la infidelidad y sobre el divorcio. Oigan esto. Malaquías 3 dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. Y ellos claman,
¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Yo les diré por qué, dice el profeta Malaquías. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Oigan esto. ¿Quién fue testigo de esos votos? El Señor. Pero tú le has sido infiel, dice Malaquías, aunque ella siguió siendo tu compañera. Y esto vale para esposo y esposa. La esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio. Lo dice allí. Yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Hermanos, ahí está todo el tema en esos versos de Malaquías. O sea, el pueblo está llevando la ofrenda al altar. Ellos están llevando su ofrenda, yendo a la iglesia, portándose bien, haciendo la escuela sabática, la sociedad de jóvenes, el culto divino, orando, participando de todas las actividades. Y ellos dicen, Señor, pero ¿y por qué que tú no nos oyes? ¿Pero por qué que nosotros clamamos a ti, tú no nos escuchas? Bueno, ¿tú quieres que te diga? Dice el Señor, pues yo te voy a decir, porque tú hiciste voto con tu esposa de amarla para siempre y le estás siendo infiel. Eso lo dice ahí. Yo no me lo estoy inventando, hermanos. Y Dios le está diciendo, mira, esos votos que tú hiciste con ella de amarla y de cuidarla, tú los rompiste y yo fui testigo de esos votos. Y yo odio el divorcio, dice el Señor. Entonces, podemos ver de manera especial que la infidelidad trae consecuencias, te separa de Dios, cambia los planes de Dios desde la eternidad de la unión familiar, porque no fue el plan de Dios, ni lo es, ni lo será nunca, que los matrimonios se separen. No es el plan de Dios. No es el plan de Dios que los matrimonios se rompan. No es el plan de Dios que haya infidelidad. No lo es. Así que cuando esto pasa, el plan de Dios se quiebra. Hay traición, hay dolor, hay heridas emocionales difíciles de sanar. Muy difíciles. Hay daños humanamente irreparables. ¿Por qué? Porque los hijos sufren ese daño todo el tiempo. Y no hay dinero en el mundo que pueda pagar el dolor que provoca una infidelidad. No lo hay, hermanos. Y el grado de desconfianza es muy alto. Ahora, ¿hay solución para esto? ¿Hay esperanza? ¿Hay salida de un laberinto del que tú dices, yo creo que lo mejor es que yo rompa este matrimonio, este hombre me fue infiel? La Biblia lo dice, por lo único que la Biblia permite el divorcio con toda libertad es por la infidelidad. Ahora, ¿tiene que ser así obligatoriamente? ¿Tiene que romperse el matrimonio porque hay una infidelidad? Yo te voy a decir algo, cuando alguien es infiel es porque primero se ha separado de Dios. Cuando alguien es infiel es porque se ha desconectado de la fuente de vida. Cuando nosotros pecamos, ¿no es eso lo que dice la Biblia? Que el pecado ha hecho separación ¿entre quién? Entre Dios y nosotros. O si actuamos mal, si somos infieles a la esposa o al esposo, ¿a quién hemos sido primero infiel? A Dios. A Dios. Así que la infidelidad a Dios lleva como consecuencia que seamos infieles a los seres humanos. Entonces, hay un escritor, Gary Chapman, que dice lo siguiente acerca de la infidelidad. Si hay arrepentimiento genuino, se puede sanar un matrimonio que ha sido dañado por la infidelidad. Si hay ¿qué? Arrepentimiento ¿cómo? Genuino. Arrepentirse significa dar la vuelta, cambiar totalmente de actitud. Significa que evites esa relación adúltera. Si pecaste y cometiste la infidelidad, reconocer que has cometido tu error, no esperar que te descubran. Yo voy a esperar que me descubran, si no me descubrió no hay problema. Vamos, reconócelo, pide perdón a Dios y
manifieste que estás dispuesto a reconstruir tu matrimonio. Ahora, ¿es fácil hacerlo en una infidelidad? No. ¿Te va a tomar tiempo? Sí. ¿Va a requerir paciencia? Sí. Y quiero hablarte porque a veces pareciera ser que la tormenta que se vive después de una infidelidad va a hacer fracasar el matrimonio de manera total. Pero no tiene por qué fracasar. Con paciencia y poquito a poquito se puede volver a restaurar el amor. Se puede restaurar la confianza. Ahora tú tienes que estar dispuesto o dispuesta a hacer todo lo que necesites hacer. Y todo lo que necesites hacer significa a dar muestra de que se puede volver a confiar en ti. Porque si tú pides perdón y vuelves y lo haces, pues tú, ¿qué estás haciendo? Volviendo a demostrarme que no se puede confiar en ti. Entonces, para que yo pueda creerte que tú realmente estás arrepentido, tienes que dar muestra de arrepentimiento. Si tú sigues chateando con la misma persona, si sigues mirando los textos, si te sigues encontrando escondidas, si sigues llegando tarde sin justificación, entonces no estás construyendo la confianza. Al contrario, estás destruyendo más la confianza. Si te molesta porque la esposa o el esposo te reclaman o te preguntan con quién hablas, con qué saliste, recuerda que eso es consecuencia de tu infidelidad. A veces hay personas que cometen infidelidad y quieren que el otro los perdone y haga borrón y cuenta nueva de manera instantánea. Eso es imposible. Recuerda que tú quebraste algo sagrado que se llama confianza. Y eso sagrado que se llama confianza, para volverlo a pegar. Yo no sé si usted una vez se le ha quebrado un jarrón y ha intentado pegarlo. Puede ser que lo pegue. Usted puede pegarlo, pero ya no va a ser igual. Va a tener grietas. ¿Estamos de acuerdo? Va a tener grietas. Entonces usted tiene que tener paciencia para ver esas grietas y no quejarse. Pero a veces se queja. Es que ella me pregunta siempre. Claro que te va a preguntar. Es que ella no deja de querer saber, de querer ir conmigo porque tiene miedo. Claro que tiene que tener miedo, eso es normal. Y más en el primer año de descubrir la infidelidad, eso es normal. Yo les voy a decir a ustedes algo. Hay esposos o esposas que han descubierto una infidelidad después de 15 años de haber acontecido y rompen el matrimonio. Porque para ellos la confianza es algo tan sagrado y tan santo que entienden que eso no se puede reconstruir. Ahora, yo creo en el poder de la palabra del Señor, amén. Yo creo que en Jesús hay sanidad y restauración. Yo creo que la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo creo que podemos llevar los pedazos rotos de nuestra relación matrimonial a los pies del Señor y Él lo puede reconstruir, amén. Yo creo eso. Y por eso yo creo que aún después de una infidelidad o después de haber vivido violencia intrafamiliar, se puede reconstruir la relación matrimonial. Se puede. Ahora, para reconstruirla hay que querer. Puede salvarse un matrimonio. Puede salvarse. Ahora, la decisión de salvar tu hogar está en tus manos. Y está en tus manos porque tú tienes que empezar a hacer cosas para salvar tu hogar. Nadie va a tomar la decisión de salvar tu relación matrimonial, de salvar tu hogar más que tú. Nadie puede hacer eso. Es cierto, la infidelidad destruye, los resultados son terribles, se vuelve un crucigrama lleno de problemas, hay que reorganizar la vida emocional, los hijos, hay que responder muchas preguntas. Pero ¿saben algo? Las consecuencias, aunque son devastadoras, aunque dejan una sensación de inseguridad muy profunda, aunque la desconfianza es grande, no importa. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Es cierto, a veces hay parejas que necesitan más tiempo que otras para cruzar ese río turbulento de la infidelidad o de la violencia. Y quiero dar 2 recomendaciones al final. Si estás siendo víctima de violencia, necesitas buscar ayuda. Las promesas de cambio no bastan en situaciones de violencia.
He visto muchas mujeres en mi país morir a manos de sus parejas o exparejas con promesas de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Las promesas no bastan. Solo se puede rehabilitar un agresor que busca ayuda. Solamente. Que explora cuáles son las causas de ser un agresor o una agresora y que busca ayuda para sanarse a sí mismo. Pero un agresor que no busca ayuda, que no reconoce que es un agresor y que no hace nada para cambiar, es un peligro en cualquier relación de pareja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se puede, pero se necesita ayuda divina y ayuda posiblemente terapéutica para restaurar un matrimonio que ha vivido violencia. Y de igual manera, en un matrimonio que ha vivido infidelidad, la confianza va a crecer cuando usted se muestre confiable, cuando no le mienta a su pareja, cuando usted demuestre que puede confiar, cuando usted le pide a Dios que haga de usted una persona íntegra y fiel. Amén. Cuando usted empiece a pedirle, Señor, ayúdame a ser fiel. No podemos permitir que nuestros hogares sigan yendo por la deriva. El matrimonio hay que salvarlo. Amén. Hay que salvarlo. Y lo primero que debemos hacer es someter la situación en manos del Señor. Entender que para Dios no hay imposibles, que Él puede salvarlo a través de actitudes que demuestren el cambio. De actitudes que demuestren que usted realmente quiere reconstruir lo que se ha roto. A través de la oración, a través del espíritu de unión y colaboración en su matrimonio, pidiéndole al Señor que cambie su manera de pensar, que cambie su manera de actuar, dando pasos decididos hacia la recuperación. Y pasos decididos hacia la recuperación significa, si antes a mí no me preocupaba lo que pasaba con mi esposa, ahora sí me preocupa. Si antes yo no me preocupaba por demostrarle a mi esposa que soy una persona digna de confiar, que puede volver a confiar en mí, pero no con la boca. Porque decir, confía en mí, baby, confía en mí, yo no voy a hacerlo, eso no basta. Tienes que volverte alguien confiable. Tienes que volverte a alguien en quien se pueda creer. Tienes que volverte a alguien que se comprometa con su relación matrimonial. Amén. El perdón existe, hermanos. La gracia de Dios es real. Y la gracia de Dios significa misericordia. Misericordia para el que peca. Misericordia para el que comete error. Es posible perdonar. Es posible. En el Señor hay perdón. Amén. Hay restauración en el Señor. Y el primer paso es que el infiel, el que ha dañado, reconozca el dolor que ha provocado, especialmente a su Señor y Salvador. Recuerda que cuando tú pecas contra tu esposa, pecas contra ti mismo, pero primero pecas contra Dios. Entonces, restaurar un matrimonio de la infidelidad o de la violencia no es solo cuestión de levantar el matrimonio, también es cuestión de restaurar tu relación con Dios. Es cuestión de pedirle al Señor, mira Señor, yo no puedo. Y quiero decirles esto, no importa la situación por la cual su matrimonio esté pasando, sea por infidelidad, por abuso verbal, por maltrato, por conflictos, todos los matrimonios pasamos por situaciones difíciles. Ahora, ¿qué estás haciendo tú con el Señor? ¿Cuál es el compromiso que estás teniendo con Dios para que tu matrimonio se levante? Y yo quisiera hacer una oración en esta noche por cada matrimonio que está aquí, en este lugar. Sea que tenga problemas de infidelidad o no, sea que tenga problemas de violencia o no, pero todos los matrimonios están en la cuerda floja porque hay un enemigo que quiere destruirnos. Hay un enemigo que quiere destruir la relación matrimonial, pero en Jesús hay poder y salvación. Amén. Así que yo quiero pedirte en esta noche que te pongas de pie y que pidamos al Señor en nuestro corazón que nos dé el valor de levantar nuestros matrimonios, el valor de sanar las heridas, el valor de perdonar y de pedir perdón
y el valor de pasar por alto la ofensa y tener misericordia de los demás, como Cristo ha tenido misericordia de nosotros. Ponte al lado de tu esposo o de tu esposa, por favor. Quiero ver a los esposos cerca para orar por ellos en esta noche y pedirle al Señor que haga un lazo de amor alrededor de su unión matrimonial y los acerque de tal manera que nada ni nadie pueda romperlo. Amén. Oramos en esta hora. Amado Jesús, gracias te damos, porque hay sanidad en tu sangre. Hay poder en ti, Señor, para perdonar. Hay poder en ti para sanar. Y en esta hora queremos traer nuestras vidas rotas para que tú las construyas, para que tú las sanes. Queremos traer nuestros matrimonios con sus conflictos y problemas, Señor, para que tú nos des la solución, para que tú nos unas fuertemente con un lazo de amor, una cuerda de amor que nada pueda romper. Pero también te suplicamos que nos des la sabiduría para en medio del diario vivir, tener el valor, Señor, de perdonarnos unos a otros, de soportarnos, de amarnos, Señor, de tal manera que tú te agrades de nuestras vidas. Danos el valor, Señor, de perdonar. No es fácil. Cuando nos sentimos heridos no queremos perdonar, pero tú nos has enseñado que el perdón trae redención, que la misericordia y la gracia pueden restaurar relaciones. Yo te suplico que si aquí hay un matrimonio que ha sido dañado o afectado por la violencia, por los conflictos, por la infidelidad, oh Señor, trae sanidad. Restáuralos y sobre todo acerca sus corazones a ti. Atráelos a ti con lazos de amor, de tal manera que la primera relación que se restaure sea la relación contigo. Señor, sálvanos en tu amor, salva nuestros matrimonios, salva a nuestros hijos, salva a nuestras familias, y un día, cuando el tiempo no sea más, cuando ya no haya dolor, ni clamor, ni sufrimiento, porque todas las cosas habrán pasado, nosotros y nuestras familias podamos estar delante de ti y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comunícate al 301-526-1281 o también puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: pastor@woodbridgespanish.org. Y recuerda que hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación. No olvides que Dios tiene un plan muy especial para tu vida hoy.